yo cantarte a ti, San Juan. Y muero por contar. Muy buenas tardes para todos. El gusto de encontrarnos nuevamente con Produciendo, el programa más antiguo de la televisión sanjuanina. En esta recorrida que hacemos habitualmente toda la semana por los departamentos sanjuaninos, en esta oportunidad estamos en el departamento de Uyún, aquí en una extensa finca, aproximadamente 40 hectáreas, pero el tema fundamental que queremos conversar con ustedes es sobre fertilización post cosecha. Vamos ya a las notas preparadas para el día de hoy. Bueno, y continuamos con nuestro programa Produciendo, desde aquí de esta hermosa finca, un paisaje también extraordinario, hermoso, en el departamento de Uyún, en esta visita que hacemos, este recorrido que hacemos con nuestras cámaras por los distintos departamentos sanjuaninos, y nuevamente estamos recurriendo a la capacidad y, bueno, el asesoramiento que siempre nos brinda Rodrigo Espíndola, este ingeniero agrónomo, no sanjuanino, pero ya un poco radicado en nuestra provincia, y que lo hemos tomado como un asesor de Produciendo ya directamente en nuestro programa. Rodrigo, muy buenas tardes. Hugo, buenas tardes. Qué linda esta presentación, y sí, ustedes cuentan conmigo, INTA al servicio del productor. Bueno, comentanos, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes nos acompañan? Bueno, hoy tenemos una excelente compañía, estamos muy bien acompañados. Nos acompaña Celeste Marrelli, Natalie Marrelli y Bettina Tomba. Bettina Tomba es la ingeniera asesora de Celeste y Natalie, y Celeste y Natalie están a cargo de esta explotación que tiene que ver con un sistema de producción de uvas para pasas. Ellas... Yo las veo así, las veo como dos chicas emprendedoras, empresarias, mujeres, y podríamos decir mujeres vitivinícolas que le ponen todo su esfuerzo a esta gran empresa agrícola que es ejemplo en San Juan. Bueno, Celeste y Natalie son hermanas. Hermanas, sí. Hermanas. Sí, somos hermanas. Bueno, ¿y cómo surgió esto? ¿Un poco por herencia o cómo decidieron ustedes hacerse cargo de este importante emprendimiento? Sí, básicamente por herencia, no tanto por herencia, pero sí por costumbre de la familia, padre productor de hace muchísimos años, hermanos también. Empezamos principalmente al principio, hace más de 10 años, en la parte administrativa de la empresa, y bueno, hace 4 años empezamos a incursionar por propuesta de nuestro padre aquí en la finca. Bueno, nosotros queríamos aprender y estábamos con muchas ideas nuevas, entonces llamamos a Bettina para que nos haga el asesoramiento pertinente, y desde ahí hemos trabajado con ella. Natalie, explícanos dónde estamos y qué hacemos, es decir, cuántas hectáreas, qué variedades tenés, cuál es la producción. Bien, bueno, estamos en el departamento de Uyún. Nuestra empresa es Agrícola Nace. Tenemos aproximadamente en producción 40 hectáreas de uva Flame. Tenemos un poco de uva blanca, que es Carina y Fiesta, y prácticamente toda la producción se destina al secado para pasa. Celeste se encarga de todo lo que es la parte de producción acá en la finca, y yo en la parte del secadero, que la tenemos en otra zona, que es en Rausa. Ah, muy bien. Entonces están combinadas, ¿cierto? Sí. ¿Algún estudio o directamente, estudio relacionado con ingeniería, agrónomo, algo, no? Con ingeniería, agrónomo, nada, y con la parte administrativa, nada. Sí, tenemos estudios universitarios, pero nada relacionado con esto. Todo es a través de aprendizaje, con obviamente gente asesorándonos en la parte de administración, los contadores, y en la parte de acá de la agricultura, lo que es Bettina, Rodrigo, gente de todo tipo de lugares y de empresas que nos han ayudado y siempre han aportado para que nosotros podamos crecer y aprender de todo esto. ¿Siempre encargada de la parte de producción aquí en finca? Sí, por lo general no hemos terminado naturalmente dividiendo así. Yo vengo a la finca, y Natalie está en la parte, cuando se cosecha, en la parte del secadero, y también de la parte administrativa, así que estamos...
Bueno, en estas 40 hectáreas pues, hemos podido apreciar que está prácticamente todo con riego por goteo, ¿no? Sí, sí, hace 2 años empezamos con el riego por goteo por todo este tema del déficit de agua y demás, así que empezamos a incursionar en el riego por goteo para eficientizar el riego y también ayudar un poco lo que es la deficiencia de agua a nivel de riego a manto. Natalie, ¿cómo es el proceso que ustedes hacen o dónde lo hacen? ¿Cómo lo hacen al secado? ¿Cuál es un poco las perspectivas que tienen de comercialización? ¿Hacia dónde? Bien, nosotros secamos principalmente en la playa, sobre las rejillas. Todas las uvas son nuestras propias. Y con el tema de comercialización, hoy por hoy solamente estamos vendiéndola en rama y no haciendo el proceso, pero es una visión que tenemos hacia el futuro, hacer el proceso, vender y exportar nuestras propias pasas y bueno, y en algún momento tal vez tener una planta de procesado. Y en este momento, estimativamente, ¿qué producción tenemos? En kilos, digo. Y en kilos, Celeste, ¿vos qué? Algo de 200.000 kilos más o menos estamos esta temporada. Propio, ¿no? Propio, sí, propio. Sí, empezamos en realidad en el año 2018 con un poco de la producción nuestra, hacer secado propio. Ya desde el año pasado estamos haciendo toda nuestra producción en secado. Y sí, esta temporada tenemos algo de 200.000 kilos. Y destinado todavía no sabemos, estamos ahí viendo cómo se marca el mercado a partir del próximo mes, que es donde ya más empieza a evolucionar todo, si se exporta, si es mercado interno y demás. Bueno, y queremos integrarla a la ingeniera que es el trío un poco perfecto, digamos, de esta producción, ¿no? Porque es extraño encontrar a 3 mujeres que están en una misma actividad, generalmente que ha sido ocupada por hombres, ¿no? Tal cual. Es todo un desafío el ingreso en la empresa familiar. Como comentaba Celeste, es una familia de productores de años. Y bueno, y acá que estemos al mando 3 mujeres, la verdad que es muy lindo, es todo un desafío y bueno, y ahí vamos. La verdad que muy bien, muy buen clima de trabajo, así que... ¿Surgió una amistad quizás? Tal cual es así. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa y ya continuamos nuevamente con Produciendo. Bien, estuvimos hablando sobre tratamientos fitosanitarios, buenas prácticas agrícolas. Ahora vamos a hablar un poco sobre fertilización post cosecha, pero es muy importante que tengamos en cuenta lo que ocurre en nuestro suelo, lo que ocurre en nuestras raíces, porque la raíz es la que va a absorber el fertilizante en solución. Implica raíz, suelo, agua, ese fertilizante que yo pongo. Señor productor, si usted compra el mejor fertilizante del mundo y no tiene raíz, no está diluido con un buen riego o hay problemas de suelo, no gaste en fertilizante. En este caso vamos a ver un suelo típico sanjuanino que ha tenido mucho laboreo. Ese laboreo está relacionado con el uso de rastra específicamente en primavera, verano, y a veces esa rastra se utiliza con un suelo que tiene un alto contenido de humedad. Ese alto contenido de humedad va a favorecer un proceso de compactación. Pensemos que un tractor es muy pesado, es mucho peso, suelo húmedo, produce mucha presión y esa presión compacta. En sucesivas pasadas se agrava ese proceso. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá las raíces en un suelo que es muy duro, en este caso tenemos un suelo franco arcilloso, es una granulometría muy pequeña, muy pesado, muy difícil de trabajar, que para colmo está compactado. Entonces las raíces empiezan a crecer superficialmente. Crecen como vemos acá, el típico ejemplo, una raíz horizontal, una raíz normalmente crece hacia abajo, pero acá no puede por las malas condiciones que tiene el suelo. Entonces están el 80% de las raíces en los primeros 10-20 centímetros de suelo. ¿Por qué? Porque está sumamente compactado. Está compactado, es pesada la textura y acá a este nivel llegamos a lo que se llama pie de arado, que es donde está la mayor dureza que soportó toda la presión de esos trabajos. Y como vemos luego no tenemos raíces. Y después hay cambios de textura. Entonces
Todo esto implica procesos físicos que dificultan el drenaje del agua, producen una acumulación paulatina de agua y así se va a producir un proceso de asfixia radical que está derivado del mismo problema de compactación, pie de arado, falta de drenaje. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo asfixia en las raíces? La raíz no puede producir un proceso activo de absorción, es decir, no puede respirar. Al no respirar no tiene oxígeno, no puede generar energía, por lo tanto no puede intercambiar ni protones ni hidrogeniones, no puede acidificar, no puede pagar la comida que quiere absorber. En este caso, primero hay que resolver los problemas del suelo antes de pensar en una fertilización. Soluciones. Acá inmediatamente vemos que esto es una foto posterior a una primera solución. Acá, ¿qué hicimos? Hicimos con holladora un hoyo a 60 centímetros de profundidad y lo llenamos de guano. Esto lleno de guano, ¿qué produjo? Produjo una estimulación del crecimiento radicular en profundidad. ¿Por qué? Porque mejoró la aireación, mejoró el drenaje, mejoró el intercambio de aire y en estas condiciones la raíz pudo desarrollarse, aumentando su superficie exploratoria, aumentando la captación de agua y nutrientes y aumentando la potencialidad productiva de la planta. Sin embargo, ¿qué pasa? En este caso puntual, que no lo sabíamos hasta que hicimos esta calicata, nosotros tenemos a 50 centímetros el pie de arado. Entonces, lo que yo primero tengo que hacer es romper el pie de arado para garantizar el drenaje de agua, evitar la acumulación de agua en la zona donde está la formación de raíces y después hacer el agregado de guano, preferentemente con hoyos, que es lo más profundo que voy a poder lograr, que en este mismo programa Produciendo ya hemos visto técnicas de holladora en gran profundidad, y ahí con el guano y la ruptura del pie de arado logramos una solución integral que implica drenaje, mayor oxigenación y mejor ambiente para el desarrollo de las raíces al mejorar las propiedades físicas del suelo. Bueno, y continuamos con nuestro programa Produciendo. En realidad, Rodrigo, ya Bettina nos adelantó la importancia que tiene en este momento de fumigar post cosecha, no únicamente fertilización, sino de fumigar, este tratamiento que se está haciendo con ciertos productos. Y bueno, ahora vemos que es un complemento necesario para la fertilización total de post cosecha, ¿no? Tal cual, es así. Los tratamientos fitosanitarios, la sanidad del viñedo debe acompañar todos los procesos que implican la fisiología de la planta, la nutrición, la absorción del nutriente. Es decir, si yo no tengo una hoja activa, no hay forma de que la planta genere azúcares para que después la raíz absorba en un proceso activo, se transporte a lo que es troncos y raíces, que en realidad pasa por la hoja, hay procesos de transformación y luego se almacena. Todas esas partes son la hoja, un motor activo, la hoja es lo que moviliza todo ello y por ello es importante mantener la hoja sana el máximo tiempo posible para que la fertilización funcione. Por ello van de la mano. Pero ¿qué pasa? Estamos en abril. ¿Cuánto tiempo más tengo hasta caída de hojas y cuánto tiempo más tengo que sostener la hoja? Y ahí hay un límite muy fino, porque si, por ejemplo, nos pasamos en crecimiento y a lo mejor fertilizo de más, lo que voy a lograr es que haya una emisión de nuevos brotes, rebrote. En ese caso sería un efecto perjudicial. ¿Por qué? Porque en vez de lograr que el fertilizante y el nutriente y los hidratos de carbono vayan a parar a la zona de reservas en raíces y troncos, se van al nuevo brote, pero ese brote no termina de madurar y es energía que la planta pierde porque luego, llegado las primeras heladas, se va a necrosar, se va a pasmar, como se dice regularmente. Entonces, es muy fino el manejo agronómico que hay que hacer en post cosecha para planificar una hoja sana en el corto plazo, detener el proceso de riego para disminuir o ralentizar el crecimiento, que se produzca un proceso de absorción activo en raíces, una transformación de hojas y una migración de reservas hacia la raíz. Es como muy complejo. Lograr todo eso es un cierre que va de la mano con una muy buena planificación, pero es posible. Bueno, y esta práctica que están haciendo ustedes en distintos terrenos, ¿es necesaria? ¿En qué consiste?
calicata? ¿La tienen que hacer todos los productores para saber cómo está su plantación o esporádicamente se hace? ¿Cómo? La realidad es que en San Juan la hacemos esporádicamente, es decir, no es una herramienta de diagnóstico sumamente útil para todos los productores, ya que el suelo tiene una estructura estable y al conocer su estructura estable me va a permitir la definición y planificación de laboreo y labranza en los próximos 30 años. Pero ¿qué pasa? Si yo no hago la calicata, no estoy muy seguro si tengo o no un problema, si lo tengo, cuál es y a dónde y cómo solucionarlo. Entonces muchas veces las prácticas agronómicas de labranza agravan una situación que no veo. Y no la veo y por no verla no sé qué está. Esta es la forma de abrir el suelo y entender cómo viven nuestras raíces. Si yo logro, haciendo una calicata, que yo se lo recomiendo a todos los productores, señor, haga por lo menos una calicata en cada uno de sus cuarteles, o por lo menos en los cuarteles que usted sabe que son diferentes, para saber qué profundidad de suelo tiene, dónde se ubican las raíces, dónde puede haber un problema de distribución o absorción, si hay anegamiento, si hay asfixia, si hay calcario, si hay caliche, pie de arado, variaciones del nivel freático o acumulación de agua. Todo lo vemos con una simple calicata y herramientas muy sencillas como una navaja, un rastrillito, una palita, es lo que nos permite ver cambios en el nivel de textura, cambios en la estructuración del suelo y dónde están esos posibles problemas que podemos solucionar si los conocemos y no de otro modo. ¿Cuáles son las medidas ideales? Las medidas ideales son de 1,80 m de profundidad, 1,50 m de largo y 1 metro de ancho. Es bien profundo como para moverse con tranquilidad y poder evaluar toda la exploración del perfil. Y lo ideal es hacerla entre dos plantas de modo tal que ya sea en la melga o en la hilera yo pueda ver dónde se están posicionando las raíces a lo ancho y en profundidad. Además podemos aprovechar, para hacer un análisis de suelo. Exactamente, o sea, ya que los análisis de suelo los tenemos que hacer, pero no podemos hacer un análisis de suelo de un punto de muestreo. Este sería, por ejemplo, un punto de muestreo y lo aprovecho, pero yo un análisis lo tengo que hacer de 5 puntos de muestreo por lo menos, lo ideal son 10 puntos de muestreo a profundidades de 30, 60, 90. Y ahí viene el tema. Si yo sé que mis raíces están a 60, tengo que muestrear de 10 puntos de muestreo de un cuartel caminado en zigzag o en diagonal para tener la variabilidad del cuartel en el diagnóstico de nitrógeno, fósforo y potasio a esa profundidad. Entonces, esto me sirve solo para un punto de muestreo, pero es lo que, sumado a la calicata con un análisis, ya tengo una idea de los problemas físicos y los problemas químicos, nivel de nitrógeno, fósforo y potasio. Armo un plan de fertilización de 10 y armo un plan de laboreo de 10. Bueno, y continuando con nuestro programa Produciendo, lo que habíamos un poco ya adelantado, queríamos completar estas indicaciones para los productores con Rodrigo de la fertilización post cosecha. Vemos las necesidades de hacer fumigaciones, etcétera, etcétera, pero bueno, hacer calicata y demás. Decinos algo más sobre la fertilización. Fertilización post cosecha normalmente se va a centrar en una aplicación de un fertilizante nitrogenado o fosforado al suelo. Si es el caso de la fertilización que se aplica a un riego por goteo, muy bien, es sencilla, es una fertilización líquida que tiene fácil dilución, fácil aplicación y fácil cálculo. Ahora, si es el caso de una aplicación que se hace en un riego gravitacional, ya tengo que pensar muy bien la cantidad que voy a aplicar y la disponibilidad de agua, porque no puedo aplicar un fertilizante vía suelo que no esté inmediatamente disuelto en agua, porque si no se pierden. Y es el caso, por ejemplo, de la urea. Yo dije, aplicamos en esta época nitrógeno o fósforo. El fósforo, ¿por qué? Porque me va a estimular la emisión de raíces, va a estimular todo lo que es el sistema energético de la planta, y el nitrógeno es la mayor cantidad de nutriente, macronutriente que utiliza toda la estructura para generar hojas, troncos, raíces, todo es nitrógeno. Entonces son los dos fertilizantes que yo debo aplicar. Hay productores que me dicen, bueno, pero aplico potasio. No, el potasio no, porque tiene otros objetivos que lo vamos a utilizar en el sistema de azúcares de la planta para generar color y maduración. Entonces el potasio lo mandamos a la primavera.
Y así tenemos otros nutrientes que mandamos a primavera, verano, entre ellos boro, zinc, que lo vamos a utilizar antes de la floración, calcio después de la floración, magnesio, hierro durante todo el proceso, pero eso es en etapa de crecimiento y eso sí se aplica vía foliar en pulverización directo a la hoja, porque son micronutrientes que se absorben en menor cantidad. Volvemos al macronutriente nitrógeno, fósforo. Y la pregunta es, nitrógeno, fósforo, ¿latita de picadillo? Vamos por la lata de picadillo. Prohibida. ¿Potasio no? Potasio no. Ahora no es necesario. ¿Qué pasa si yo aplico potasio? Corro el riesgo de que ni lo guarde ni lo ocupe. Entonces, si tengo un fertilizante potásico, no lo uso. Triple 15. Triple 15, por ejemplo, ¿se puede aplicar? Sí, pero se recomienda más como arrancador para iniciar el ciclo, en donde el potasio lo voy a utilizar en todos los procesos de crecimiento y transporte de azúcar. Ahora, ¿quiero transportar azúcar hacia afuera? No, quiero guardar azúcar. Entonces, yo lo que aconsejo es triple 15, triple 19. Señor productor, úselo como arrancador, que es cuando tenemos ese brote de 10-15 centímetros y necesita un impulso. Pero ahora... En época de floración. Claro, la floración es algo que vamos a evitar en la vid. ¿Por qué? Porque si hay algo de nitrógeno se va a correr la flor, se va a correr el racimo y después voy a tener un aborto floral por el nitrógeno, no por el potasio, no por el fósforo. Pero como esos fertilizantes están acompañados de nitrógeno, la floración la evito. Entonces lo hago antes de la floración, brote de 15 centímetros, después de la floración, grano de arveja. Esos son los momentos vía suelo. Después con riego por goteo, como lo hago como en una cuchara a la boca, lo puedo hacer en muchos más momentos y es más fácil. Lo más difícil es este momento nitrógeno y fósforo. Fósforo, nitrógeno y vía suelo. Entonces, latita de picadillo. No, ¿por qué no? La latita de picadillo, por ejemplo, el nitrógeno va a contener aproximadamente 90 gramos. 90 gramos por 2.500 plantas en una hectárea, por 10 hectáreas, es mucho. Es mucho. En esa cuenta yo digo, 90 gramos es muy poco. Pero ¿qué pasa si mucho el gasto? ¿Qué pasa si yo necesitaba 50 gramos y no 90? Estoy desperdiciando 40 gramos por planta. 40 gramos multiplicado por 2.500 plantas por hectárea por 10 hectáreas es una fortuna en plata. Y hoy eso vale mucha plata. Entonces, primer mensaje, no a la latita de picadillo, vaya a un ingeniero agrónomo, vaya a una agencia de extensión rural y arme un plan de fertilización basado en la extracción. Si la planta sacó más, le doy más. Si la planta sacó menos, le doy menos. De modo tal que todos ganan. Se restablece el sistema en cuanto a nutrientes y no lo doy ni más ni menos, ni contamino el ambiente con exceso de fertilizante. Ahora, entonces, lata de picadillo, no. La medida es la medida justa. Si son 45 gramos, 55 gramos o 60 gramos, me va a permitir una gestión del costo junto con una gestión ambiental. Si fuese fósforo, nitrógeno, ahí vean, vamos, urea, nitrato de amonio son muy solubles, entonces el productor los aplica al voleo. Entonces esa cantidad, primero la cantidad, la de picadillo no, la cantidad justa, que se hace con una medida. Esa medida la aplico, ¿cómo? Suele aplicarse al voleo. ¿Cuál es el tema? La urea se tendría que incorporar, se tendría que enterrar, pero ¿qué pasa? El costo de incorporación para no perder un gramo de nitrógeno que se volatiliza al hacer amoníaco, pasa parte de eso al intercambio con la atmósfera, pasa ese nitrógeno, el costo de incorporar es mayor a un 5% de pérdida de nitrógeno por volatilización del nitrógeno contenido en urea. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Incorporar o no incorporar? No incorporar, aplico superficial, sí y solo sí. Estoy haciendo la aplicación antes del riego, de modo tal que va llegando el agua de riego, capta el nutriente, se diluye y baja. Esa es la forma más eficiente con una mínima pérdida de nitrógeno, que esa pérdida es de un costo menor. Prácticamente en el momento de regar. Exactamente. El error más grande es aplicar una cantidad de urea y después esperar el riego. En ese caso, cuando pasan varias horas, sí hay un proceso de volatilización de nitrógeno y pérdida de nitrógeno que pasa a la atmósfera y chao. Perdimos la plata, perdimos el fertilizante y bajamos completamente la eficiencia. Entonces, no a la latita de picadillo, no a la aplicación superficial sin un riego inmediato y o hacer una aplicación, si va a demorar el agua de riego, que está ligado agua de riego junto con fertilización, se tienen que hacer
sí o sí una incorporación a 30 centímetros por lo menos. Y respecto al fósforo, si fuese fósforo que yo quiero aplicar, el fósforo tiene otro criterio. El nitrógeno se lava, se mueve, se va con el riego, se disuelve muy fácilmente. En cambio el fósforo no. El fósforo se queda agarrado en el suelo, tiene muy poca movilidad en el suelo. Entonces, donde yo lo pongo queda. Sí o sí lo tengo que incorporar al fósforo. Entonces, nitrógeno, depende del agua de riego, no lo incorporo. Fósforo, sí o sí lo incorporo. Pero contrario al nitrógeno, el fósforo sí puedo aplicar grandes cantidades porque no se lava. Entonces, si yo aplico 150, 200 gramos, Lo utiliza utiliza al 100% porque en algún momento la raíz crece hacia donde está y lo toma. Entonces, por ejemplo, en California se calculan las cantidades fosforadas para 3 años, de modo tal que se aplica una vez cada 3 años porque va a estar y la planta lo va a encontrar. Entonces, los criterios fósforo-nitrógeno son diferentes. Entonces, señor productor, si hace una aplicación de nitrógeno o fósforo, la de nitrógeno debe estar calculada porque un poco que yo ponga de más, lo pierdo. En cambio fósforo, si pongo un poco de más, no lo pierdo. Uno se lava y el otro no se lava. El fósforo va enterrado sí o sí. El nitrógeno puede ir no enterrado, pero si no va enterrado, tiene que ir con el riego sí o sí. Entonces va ligado con el riego. Es como, son los primeros, los tips de fertilización post cosecha, que luego va acompañada del resto de la fertilización que hacemos en el año. Realmente muy buena la charla, muy bien explicado. Te agradecemos nuevamente esta predisposición que tiene Rodrigo y como siempre te vamos a seguir convocando. Lo que ustedes necesiten, INTA al servicio del productor. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa Produciendo. Acompáñenos también por nuestra página web, produciendosanjuan.com.ar. También estamos en YouTube, Instagram y Facebook. Nos volvemos a encontrar como siempre, el próximo sábado, siempre a las 13:30, con Produciendo, el programa más antiguo de la televisión sanjuanina. Gracias y hasta entonces. Jamás bajes los brazos. Siempre sí, mi San Juan, hacia el futuro.